Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que vamos a iniciar, como de costumbre, recordándole algunas cosas. Una de ellas es para los amigos que viven en Rancagua. Sepan que hay una exposición de esculturas de Laila Abilio en el club de golf Los Lirios. Muy bonitas esculturas, dense una vueltecita, de repente se van a tentar en comprar alguna, los precios son completamente accesibles, tener arte habla muy bien de usted y es una excelente inversión. El arte siempre sube de valor tarde o temprano, más temprano que tarde. No olviden la Unión de Amigos Los Animales, ya les he contado, de una organización que depende totalmente de la gente que los ayude, no están vinculados a ninguna ONG ni organización estatal, dependen de las personas que tengan cariño por los animales y que estén dispuestos a aportar unos pocos pesos que sea mensualmente o cuando puedan, cuando quieran, o alimento o alguna cosa así, o darse una vuelta por el lugar donde están las criaturas y adoptar alguna. Unión de Amigos Los Animales, uaa.cl. Bueno, después les voy a hablar de hate, de remodeling y método E. Mientras tanto, vamos a lo principal. En cadena nacional, el presidente Kast habló de un nuevo paquete legal muy grande, un montón de leyes, incluso una modificación constitucional, en el que llaman la Agenda contra el Crimen Organizado, acrónimo ACOT. Más de 30 proyectos de ley, reforma constitucional y otras que vienen en camino sobre toda clase de puntos para reforzar por todos lados la seguridad. De hecho, la reforma constitucional que están promoviendo tiene como objetivo que dentro de la Constitución misma quede explícitamente consagrado el deber del Estado de asegurar la vida, la tranquilidad a sus ciudadanos, la seguridad, que no sea algo de lo cual se habla nada más, sino que esté en la Constitución y sea obligatorio cumplirlo para cualquier gobierno de cualquier signo político. Esto es importante. En relación a esta proposición constitucional y legales, todo este paquete que les menciono, veamos algunas cifras para que tengamos un cuadro un poco más preciso que la impresión general de que vivimos en situación muy insegura, lo cual es cierto, pero vamos a las cifras correspondientes al año pasado. Fíjense ustedes que en el del 2025 se cometieron 1.091 homicidios. O sea, más de 2 personas fueron asesinadas al día. Eso nunca había ocurrido. Ustedes no me lo van a creer, pero cuando yo era nene, estoy hablando de los años 50, 60, no había más de media docena de asesinatos al año, se vería cuando mucho, digamos, derivados del delito. Homicidios pasionales siempre pueden haber, un hombre que mata a la mujer o una mujer que mata al hombre por celos, lo que sea. Delitos de homicidio conectados con robos, con ataques a la propiedad, muy pocos. Ahora 1091. Continúo con las cifras. 218.000 robos violentos. O sea, unos 800 robos violentos al día. Un 300% de aumento en el contrabando. Más de 10 organizaciones criminales internacionales identificadas. Pueden haber otras que están pasando coladas todavía. Esa es la situación en cifras que vive el país. ¿Cómo se produjo esto? Esto es un producto de desarrollos acumulativos de años, estimados amigos, no es meramente cuestión del gobierno de Boric. En el gobierno de Boric simplemente fue otra etapa de un proceso. No fueron muy vigorosos para combatir el crimen, pero tampoco lo fueron gobiernos anteriores, si no, no habríamos llegado a esta situación. Una situación que está acercándonos poco a poco, no hemos llegado a eso, pero nos está acercando al tipo de situaciones extremas que viven países como Haití. Este es el final del camino. No estamos cerca todavía de ese final, pero vamos a medio camino para allá. Y estas cosas
digamos, se aceleran, estimado amigo. Esto no es un proceso continuo, una recta, esto hay una aceleración. Es decir, es cada vez más rápido. Lo que antes tomaba 10 años, ahora transcurre en un año y después transcurre en un mes. O sea, se toma ese tiempo para acelerar porque crece la magnitud y la multiplicación de una cantidad más grande produce un resultado más grande. Entonces, tenemos esa situación. Bueno, a propósito de esta materia, el ministro de Seguridad, el señor Arrau, ha dicho una serie de cosas. Hizo una hilera de frases que se partían con se acabó en Chile tal cosa, se acabó en Chile tal otra. Y entre los acabadas en Chile, dijo que se acababa o se acabó en Chile esa mirada que tenía más consideración con el delincuente que con quienes mandábamos a hacer cumplir la ley, o en otras palabras, la mirada del gobierno anterior, la mirada más complaciente con los delincuentes, indultados, víctimas del sistema social, pobres criaturas desviadas, mándenlo a un psicólogo y una persecución furibunda, encarnada, diría yo, en la forma más extrema, más emblemática, diríamos, por la señora fiscal Chong, que detesta muchas cosas, es comunista y detesta el sistema, detesta la Carabinero, detesta la Fuerza Armada, detesta un catálogo de odios. Ella encarna perfectamente esto de perseguir a las policías, que fuerza excesiva, que intentó asesinarlo, que dejó ciego el de más allá, en fin, vamos metiendo carabineros, policías adentro de las cárceles o llevándolos a un tribunal. Se acabó, dice Arrau. La pregunta es si se acabó realmente. Porque estas personas, la Chong y todos los demás, toda la izquierda, toda la oposición, todo el mundo que vive en esa otra galaxia, siguen estando en el país, siguen coexistiendo con nosotros, los que vivimos en esta otra galaxia. Pero son dos galaxias que están como coincidiendo en el mismo territorio, lamentablemente. Estamos en el mismo territorio. Somos mundos aparte. ¿Qué relación podría haber? ¿Cuál podría ser el terreno común entre estas personas y nosotros? Y ninguno. Ninguno. Y estas personas siguen estando vigentes, siguen teniendo cargos, siguen estando algunos de ellos en el aparato judicial, como la señora Chong y otros. Siguen estando en los sindicatos, siguen estando en los gremios, siguen estando en los ministerios, siguen estando en todos lados. Desde luego, repletan los medios de comunicación. Entonces, ¿se acabó Chile realmente? ¿Se acabó ese Chile, ministro Arrau? No se ha acabado ese Chile. Y vamos a ver, y la prueba de ello es cómo van a reaccionar cuando llegue a las votaciones en las salas del Congreso este proyecto ACOT. Vamos a ver cómo empiezan a encontrar problemas, que fuerza excesiva, que la ultraderecha, que la nostalgia de la dictadura, que esto y lo demás allá, tratando quizás de disimular un poco porque saben que la población está hasta aquí con el crimen, entonces no se atreven a ponerse de frentón en contra, pero van a buscar manera de poner obstáculos por todos lados, eso se los aseguro. Así que no se acabó ese Chile, ministro Arrau. No, porque no se acabó esa gente y no se van a acabar. Van a seguir pensando lo mismo y sintiendo lo mismo hasta el fin de sus días. Así como nosotros vamos a seguir sintiendo y pensando lo mismo hasta el fin de nuestros días. No tenemos contacto y coincidimos en el mismo territorio. Ellos son chilenos, nosotros somos chilenos. Y tienen cargos. Están en el Congreso, están en todas partes. Entonces no se acabó ese Chile. No se puede acabar, de hecho. Porque además hay otros factores aquí. Por ejemplo, el crimen organizado. Estas entidades que llaman crimen organizado internacional son como estados. Tienen recursos financieros, militares, de comunicaciones, de influencia política. Están en todas partes. Gran parte de este crimen organizado está vinculado al poder político en América Latina. Están infiltrados en los gobiernos. Operan en complicidad con órganos del Estado, con funcionarios del Estado. Son parte, por así decirlo, de la normalidad. Por muchas razones a su vez.
no solo por su crecimiento cuantitativo, su capacidad para comprar conciencia o para liquidar a los enemigos, matar simplemente, en cualquier parte del mundo, sino porque han cambiado las estructuras poblacionales, valóricas, o en otras palabras. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, quizás un poco en blanco y negro, pero esa es la virtud de los ejemplos en blanco y negro, es que clarifican bien un punto. Cuando yo era niño, cuando Chile vivía en los años 50 y 60, el consumidor de cocaína era un personaje muy raro, muy escaso. No existía una situación colectiva de consumo de drogas. Había uno o dos que para conseguirse lo que llamaban un papelillo de coca, había que ir a cierto lugar en el centro de Santiago donde había un restaurante conocido, donde usted iba al baño y había un fulano que le vendía el papelillo. Entonces habían uno o dos funcionarios de la repartición que estaban en una fiestoca y que querían reponerse el trago que habían tomado. Y eso era un asunto totalmente puntual, local, mínimo. Ahora es muy distinto. Ahora tenemos no un individuo que quiere sacarse el efecto del alcohol en el baño del restaurante XXX con un papelillo, sino que existen capas completas de la población que quieren escapar de su depresión, de su minusvalía, de que no les va bien en la vida, de que se sienten marginados, de que se sienten abrumados y consumen droga. Esto no es un tema de un individuo, esto es un tema colectivo, masivo. Y entonces tampoco es un individuo el que suple un papelillo en el baño del restaurante. Es una organización completa como la Ford o la Chevrolet que suple de automóviles a los millones y miles de millones de personas que quieren andar en auto. Aquí hay una organización que suple de droga a los miles de millones que quieren consumir droga. Es un fenómeno completamente diferente. Forma parte, por así decirlo, del cuerpo social el consumo de drogas y por lo tanto forma parte del aparato económico la producción y distribución de drogas. Y por consiguiente entra en contacto con el resto de la institucionalidad de la nación. No es solamente que hayan personas de los organismos políticos y públicos que consumen drogas. No es solo eso, no es un tema meramente de una expansión cuantitativa del consumidor. Es una expansión institucional. Lo hemos visto en Chile, y no voy a dar ejemplo, de organismos públicos o de individuos pertenecientes a organismos públicos que están vinculados no solo como consumidores, sino que en otras instancias también está repleto de eso. Es la nueva normalidad. Piensen ustedes, un caso clásico y puro es el que se ha mencionado del narcoestado venezolano, cuando estaba Maduro. Y eso no ha desaparecido, dicho sea de paso. Es decir, forma parte del funcionamiento de la sociedad y del Estado la droga. Entonces, otra situación que fue creciendo, que se fue instalando a medida que se producían modificaciones en la población de las naciones, aumento su número, aumento de la marginalidad, derivada a su vez de otros procesos acumulativos como es la concentración, que es un evento, digamos, clásico de toda organización social, la concentración del poder, y por lo tanto, complementariamente, la marginalización del resto. Un montón de procesos de gran escala, sociales, económicos, demográficos, están detrás de esto. Entonces no es meramente que hay elementos criminales que usted puede perseguir como antes se perseguía al ladrón de gallinas. Esto es mucho más complicado. Usted no está atacando una banda de criminales, usted está atacando una parte de la institucionalidad, por así decirlo. Informal todavía, por supuesto. Entonces yo no veo que se vaya acabado o se vaya a acabar ese Chile. Desde luego no se acabó, pero digo más, no se va a acabar tampoco. Yo les aseguro que en unos años más, 10 o 20 años, el cuadro que vamos a vivir no solo en Chile, sino que en el resto del mundo en estas materias va a ser completamente distinto. Y el tema de la droga, por ejemplo, va a estar completamente oficializado en las sociedades.
No me refiero solo a la legalización de la droga, que muchos han estado hablando de eso desde hace mucho tiempo, un tema bastante viejo ya. Más allá que eso, no se trata simplemente de que se legalice. O sea, que usted puede ir ahora a consumir una marihuana, por ejemplo, a comprar marihuana en un kiosco. No es solo eso. Va mucho más allá que eso, que un permiso de venta de un producto y un permiso de consumo sin que usted caiga en un delito. Es una institucionalización de un nuevo modo de convivencia dentro de las sociedades del planeta Tierra. Lo que se está instalando, amigos míos. Se está instalando otro mundo. Entonces esto de la persecución de los delincuentes es casi como anacrónico. Y no va a funcionar. Créanme ustedes que no. No lo digo con gusto, no lo digo para joder, ni por torpedear el proyecto del gobierno, ni mucho menos. Habrá que hacer lo que haya que hacer, pero yo estoy viendo lo que viene, estoy viendo lo que va a ocurrir. Como mínimo puedo decir, por último, que ahora no se ha acabado nada de todo esto. Y van a encontrar con este proyecto multitud de problemas en el Parlamento, en el Congreso. Porque la izquierda es, por así decirlo, un pionero de ese mundo que viene. En muchos sentidos, ni ellos se dan cuenta en muchas cosas. Por eso quizás que se llaman a sí mismos progresistas. Para ellos es un progreso todo lo que venga, incluyendo probablemente la legalización de la droga, sin duda alguna. Yo creo que la mayoría de la gente de ese sector están por la legalización de la, por lo menos de alguna droga, por lo menos de la marihuana, ¿no es cierto? Eso me parece que está clarísimo. Ellos representan distorsionadamente, torcidamente y muchas veces estúpidamente ese mundo que viene. Bueno o malo, pero es lo que viene. Entonces estos conceptos policiales y legales para perseguir a los criminales se van a hacer cada vez como más anacrónicos, en cierto sentido. El concepto mismo de crimen está ya cambiando, estimados amigos. Y uno lo ve en pequeños signos. La manera como se conceptualiza y se palabrea el crimen hoy en día. La manera como se conciben ciertos actos, como los abortos, porque usted tiene más de 45, menos de 15, como decretó el señor Boris antes de irse. Bueno, matar a un feto es matar, pues es un acto, es un asesinato, si eso es lo que es la destrucción de un ser viviente, y no solo de un ser viviente, sino que de un ser humano. Pero se empieza a convertir en algo que está bien, es un decreto legal, un decreto del Estado que lo hace posible. Vean ustedes cómo van cambiando las perspectivas, la conceptualización, la percepción de los fenómenos, de qué es lo que es crimen, de qué es lo que no es crimen, de qué es lo que es castigo. Ya no existe, como en las novelas de Dostoyevsky, la cosa tan sencilla, crimen y su castigo. Esa es su verdadera traducción del ruso, no crimen y castigo. Crimen y su castigo. No, ya no existe tan clara la cuestión del crimen y la cuestión del castigo. Yo no sé si se acabó el Chile que miraba con más consideración a los delincuentes. En este momento es así. Bueno, siempre fue así para la población en general, por lo menos, no para la izquierda. No, no es tan criminal porque estuvo en las protestas, así que hay que darle un indulto. Este otro tampoco, lo que pasa es que es víctima del sistema. Ese que tira Molotov es un agente cambio, no es un protocriminal, un tipo que está poniendo en peligro la vida ajena. No, es un agente cambio, un luchador social. Ustedes ven cómo van cambiando las cosas. Y si ustedes no me creen, de que incluso cosas que parecen tan evidentes, hay cambios de fondo del concepto y de la manera de verlo, lean ustedes, ahí los estoy viendo, están en una columna frente a mí, los libros Historia de la locura en la época clásica de Foucault, para que vean cómo una cosa que parece tan evidente como algo fijo y determinado como es la locura, no. Vean ustedes cómo cambia el concepto de locura y el tratamiento de la locura a lo largo de los siglos. Lean el libro Foucault, muy interesante. Bien, permítanme ahora, amigos, recordarles a Ángel Hey, que es uno de los sponsors de este programa de lunes a viernes. Ángel Hey es un corredor inmobiliario muy efectivo, capaz de vender o arrendar en menos tiempo lo que usted ponga en sus manos, más rápido que otros corredores, por los métodos que utiliza, por la manera como se concentran pocos encargos, no se llena con cientos de encargos, se concentran unos pocos, todo su esfuerzo en esos pocos y obtiene resultados. Continúo con Remodeling, la empresa
formada por puros profesionales para entregar un trabajo profesional en los siguientes ítems: pintar, pintores profesionales; arreglar o cambiar muebles de cocina, mueblistas profesionales; arreglar o cambiar pisos, parquet, especialistas en eso; arquitectos, puros profesionales para remodelaciones grandes o pequeñas, estimados amigos, a cargo de una empresa, Remodeling, que está ahí todo el tiempo y que responde a cualquier situación. Y sigo con el método EVE, traído de Corea del Sur, para que usted elimine de una vez por todas la celulitis, las estrías, la guatita, todas esas cosas que ha tratado luchando contra eso quizás cuánto tiempo, especialmente la barriga, que es muy porfiada, no lo ha logrado. Estos métodos están hechos para eso y funcionan. Se imparten en 3 locales, uno en Concón, sí, otro en Vitacura y otro en Los Ángeles, en el sur de Chile. Y les cuento también de este polvito que se lo he mostrado millones de veces, Oxibiota. Usted lo vierte en una azafate con un poco de agua, 1 litro o medio litro, una cosa así, por ahí. Espera una media hora, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate de raíz los malos olores, vaporizando en la superficie extensa o derramando, por ejemplo, en el desagüe de un baño, en el fregadero de la cocina, en la cámara de la casa, incluso en las letrinas, en segunda vivienda donde hay pozos sépticos, ¿no? Imagínense, aún en lugares como ese, se acaban los malos olores, estas bacterias destruyen la causa del mal olor. Y continúo con Compreoro, la opción suya para en este sitio, en este lugar, que tiene locales físicos, obviamente, comprar lingotes de oro o de plata, o las dos cosas, según lo que usted quiera. Aquí está el oro, aquí está la plata, 1 onza, 1/4 de onza, tremendamente valiosos y cada vez más valiosos, especialmente en estos tiempos en que el oro está empezando a cobrar un papel más importante en la circulación financiera en el mundo, por iniciativa de China y de la India, 2 tremendos países. Y Fastmark, empresa de transporte desde Estados Unidos a Chile, una empresa chilena. La gracia es que atiende no solo a grandes empresas que están trayendo container y cosas así, sino que también a individuos. Lo que usted compra en Estados Unidos puede encargarle a Fastmark que se lo traiga con la misma presteza y eficacia con que atiende a las empresas. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede contactar a estos artistas del flamenco para que le amenicen una función privada en su casa, una fiesta, un matrimonio, un cumpleaños, una reunión de los primos, lo que sea. Preciosa música, precioso número. Lo mismo pueden hacer restaurantes, empresas, organizaciones, están disponibles para lo que sea, para el tipo de demandante que sea, para entregar un producto realmente precioso. Bueno, vamos a ver entonces qué va a hacer la izquierda cuando esta cosa llegue a la sala. Kast, en su alocución, dijo, es un hombre muy optimista, dijo: estoy seguro que en esta materia vamos a tener todos nosotros, los chilenos, etcétera, más coincidencias que diferencias. Yo lo dudo mucho. Van a haber algunas coincidencias, que posiblemente, pero no van a seguir habiendo muchas diferencias. Vuelvo a repetir, este país está dividido en 2. Hay una brecha insalvable entre estos 2 extremos. No hay ningún punto de acuerdo. O por ahora alguna sobre cosas mínimas. Pero en lo fundamental, el concepto de delito de este grupo y el concepto de este otro son distintos. Lo mismo el concepto de fuerza pública. Todos los elementos más básicos de la vida social, hay visiones opuestas, 100% opuestas. Por eso que esta tonterita de la política de los acuerdos es una obsolescencia, que pertenece a un anacronismo que tal vez estuvo vigente en la época de la concertación, porque habían ahí otras razones, otros factores operando en la historia de nuestro país. Ahora eso cambió. Ya pasaron ¿cuántos años ya de la época de la concertación? 30 años. Hay gente que nació durante la concertación y ahora son adultos. Ha pasado mucho tiempo. Cambió todo el panorama nacional e internacional. Es otro mundo el que estamos viviendo. Esto de los acuerdos es casi... parece una discusión entre pipiolos y pelucones del siglo XIX, una cosa así de anacrónica. Pero hay gente que no se pueden poner al día, no pueden sintonizar con los tiempos. No más. Bien. Vamos a ver, en una de esas yo me equivoco 100% y hay un apoyo total, completo, transversal. Ojalá
Ojalá yo esté equivocado en esto, como ojalá yo esté equivocado en todo lo que anuncio y digo. Ojalá. Bien, entre otras cosas, se apoyó hasta el momento, entiendo, en el Congreso, disposiciones para que los colegios, los proyectos que se presentaron, el elemento selección empiece a valer un poco más de lo que valía, que no valía nada, en el periodo Boric, donde todo se entregó a la tómbola, al azar. ¿Pueden ustedes imaginar algo más contrario al concepto mismo de educación que el concepto de azar? De entregar todo al azar, en este caso la selección de los alumnos que iban a entrar a tales o cuales colegios. No, un colegio es un centro de enseñanza, primera cosa. Eso supone que tiene, por lo menos algunos colegios, no sé si todos, tienen una manera de ver la enseñanza. ¿Qué es lo que se va a enseñar? ¿Cuál es la agenda pedagógica? ¿Cuáles son los principios? Y la gente verá si les parece bien y lleva a sus hijos ahí o no. Nadie está obligado. Eso es lo primero. Lo segundo, el colegio debe tener capacidad, potestad, para ver a quienes acepta o no. Obvio. Es como en un centro de enseñanza para sacerdotes, donde se van a formar sacerdotes. Me imagino yo que tendrán derecho a decidir que no puede entrar a ese lugar un ateo. O sea, ¿a qué? O alguien que celebra misas negras. Es absurdo. El seminario va a aceptar a aquellos que tienen una vocación religiosa, que son religiosos, que quieren convertirse en sacerdotes. No va a elegir a un satanista. Estoy poniendo un ejemplo extremo. El colegio tiene derecho a ver qué niños pueden entrar, que estén en coincidencia, en armonía ellos y sus padres con el espíritu, con la agenda del colegio, que no vayan a convertirse en elementos perturbadores. Un colegio, en otras palabras, tiene, por ejemplo, derecho a no aceptar como alumno a uno que trae antecedentes de fabricar bombas Molotov, pues. ¿No es evidente eso? Eso tiene que ver con la exclusión y todo eso, lenguaje relamido de la izquierda, la exclusión, que aquí hay una exclusión. Por supuesto que hay que excluir a los que son elementos tóxicos en una organización. Usted no acepta a alguien que va a venir a ponerle una bomba a su organización. Usted no acepta un alumno que va a venir de a poco o rápidamente o gradualmente a romper la disciplina, a empezar a contaminar con ideas nefastas a sus compañeros de curso, qué sé yo, como ha ocurrido en muchos colegios. Basta uno o dos de esos tontones y contaminan a todos los demás. Así que me parece un buen paso adelante. Tienen que tener atribuciones para ver a quién selecciona. Si no, no va a funcionar después la educación para todos. Un alumno que no entra en coincidencia en un curso con las mínimas disciplinas empieza a perturbar a todos los demás, a perjudicar a todo el mundo. Por supuesto, por decir todo esto, yo voy a ser considerado una vez más de, ¿cómo dicen? Ultraderechista, es un fascista ultraderechista. Sí, para ellos soy un ultraderechista y todo lo demás. Parece que todo el país, o gran parte del país, somos todos ultraderechistas, fascistas, etc. Está bien. Bueno, continuemos, amigos míos. Ustedes saben que la izquierda, en su afán de torpedear como sea el actual gobierno, porque están en la otra galaxia, están dispuestos a todas las hipocresías que sean necesarias, están dispuestos a usar los recursos que sean. Ellos eran y son enemigos de la Constitución que tiene Chile. Lo demostraron con su propuesta constitucional, que era una defecio, era un mamarracho que el público rechazó. Lo demostraron después en distintas ocasiones en el Parlamento cuando sacaron adelante leyes absolutamente anticonstitucionales. Desde el momento mismo que se consideran revolucionarios son, por supuesto y por definición, enemigos de cómo está constituido actualmente el país. Eso es obvio. Pero resulta que ahora están en la oposición y quieren joder al gobierno y recurren de lo más formalito, hasta con corbata,
porque de repente se convirtieron, parece, al Tribunal Constitucional para que le haga una zancadilla al proyecto de reconstrucción nacional que fue aprobado en el Congreso, alegando que es anticonstitucional, por los argumentos de este abogado que contrataron, el señor Correa Sutil, cuyos argumentos examiné hace unos programas y creo que los demolí completamente. El argumento de que no se puede prohibir que un futuro Congreso legisle de otra manera. Y ese no era el punto. Aquí no se estaba prohibiendo al Congreso que legisle de otra manera. Se le estaba dando no se está diciendo los Congresos ya no pueden cambiar las leyes. Se está diciendo esta ley, como toda ley, tiene un tiempo de duración que se contrata con cada empresa que va a recibir en determinadas condiciones y circunstancias un determinado tiempo para que no le cambien, digamos, los impuestos, que no le cambien, digamos, la manera como paga sus impuestos, porque si no, no va a invertir. Entonces, se agarraron de eso. El señor Sutil, bueno, para eso le pagan, va a argumentar de que esto va contra la potestad del Congreso de dictar las leyes que se le pare la raja. Y no es el caso. Pero miren ustedes la hipocresía, ahora están preocupados de la Constitución, no vaya a ser anticonstitucional esto, están de lo más constitucionalista en la izquierda. Los demoledores de las constituciones se convirtieron en constitucionalistas. Les falta ponerse esas pelucas que se ponen los jueces británicos. Y el Tribunal Constitucional se presentaron estas demandas y las declaró admisibles. ¿Qué significa eso? No que son aceptables o, digamos, correctas, sino que se admite que se discuta. Ojo, no es lo mismo una cosa que la otra. Admisible que se discuta. Eso no significa que la discusión ya le están dando la razón a la izquierda. Vamos a ver lo que pasa, en una de esas le dan la razón, pero no en este momento. Simplemente se declara si esto se va a discutir y el 13 de agosto, en unos días más, las partes van a alegar, el gobierno por un lado, el señor Correa Sutil por el otro, nombre de la izquierda, que se convirtieron en constitucionalistas, y ahí veremos. Todo va a depender, creo yo, no meramente del pensamiento jurídico de los miembros del Tribunal Constitucional, sino de sus inclinaciones políticas. Así que en una de esas podría ocurrir, lo cual yo no sé qué haría el gobierno en este caso, de que declararan inconstitucional el proyecto de reforma de reconstrucción nacional. Y pararan todo. ¿Cómo quedaría la izquierda ante el público? Da lo mismo, y a ellos ya les importa un huevo. Y les importa un huevo que poco menos que lo escupen en la calle. Lo que interesa es qué se resuelve arriba. ¿Qué pasa con los proyectos del gobierno? Que nos escupan ahora, pero mientras tanto hundamos a la nave del gobierno. ¿Qué haría el gobierno en este caso? Si el Tribunal Constitucional declara que efectivamente es inconstitucional la ley, porque ya es ley, fue aprobada. Pero miren hasta dónde llega la izquierda. El día de mañana, si creen que puede resultarle, van a hacer una procesión, van a ir a hacerle manda a la Virgen de Lourdes. No, claro, en una de esas, por si acaso. Ahora, ¿qué creo yo que va a ocurrir? No sé. No lo sé. El otro día, hace varios programas atrás, un montón de programas, creo un par de semanas quizás, examiné y les conté a ustedes, uno por uno, los miembros son 12 personas, del Tribunal Constitucional, y había un buen lote, la mayoría, que eran de izquierda, en un grado u otro. Y bueno, puede ser que en ellos pese más la cercanía política a la izquierda y las presiones que probablemente están recibiendo de mil maneras que su juicio jurídico. Si valiera solo el juicio jurídico, ese tribunal rechazaría con unanimidad de los 12 miembros la demanda absurda del señor Correa Sutil. Pero eso no ocurre en el mundo real, de que operen así en forma pura las normas. Las normas son interpretables. La justicia entera, la legislación entera es un tinglado interpretable. Por eso existen jueces, por eso existen tribunales en primer lugar. Se interpreta. Y la interpretación deriva y depende no del intelecto frío y puro examinando el mérito
jurídico de las reclamaciones, sino que aquí operan lo que llaman la agenda valórica. Bueno, vamos a ver qué pasa, amigos míos. No, la verdad es que no tengo la más remota idea de qué va a ocurrir, pero existe esa posibilidad, ¿no? Y ahí yo no sé si el gobierno puede imponer con decretos exentos también, puede empezar a gobernar con decretos. Entonces ahí va a haber otro campo de batalla, o sea, decir que el gobierno dejó de ser democrático y qué sé yo. La izquierda va a hacer todo lo posible por echar todo abajo. Ya quemaron los puentes. El Partido Socialista quemó los puentes. El Partido Socialista, el PPD y hasta aquella reliquia de la ADC, en algún momento, hace tiempo atrás, tuvieron por una pequeña ventanita abierta de que les hubiera permitido instalarse en una posición distinta. Eso que solo tiene un nombre, socialismo democrático, pero no tiene sustancia. No lo hicieron. No fueron capi. No tuvieron ni intelecto ni bolas para hacerlo. Y se plegaron a la izquierda dura. Se plegaron al Partido Comunista y a la división infantil del Partido Comunista del Frente Amplio. Y algunos en el Partido Socialista uno ve claramente otra cosa, que ese partido su dirigencia está atada de mano por la irrupción de la juventud socialista, que no son distintas a las juventudes que están en el Frente Amplio, etcétera. Son jóvenes, o sea, son semidescerebrados, y entonces saludan a el cumpleaños de Lenin y de todos los demás, y se declaran marxistas, aunque no han estudiado ni un capítulo del Capital, no son capaces, no lo entenderían en primer lugar. Pero están atrapados. La señora Ovanovich, cuando ha tratado de tener una política aunque sea un poquito distinta, le han gritado en la cara a la Giardini, como se llame, la Giardini, Chichichini, una cabrita, digamos, que no es un genio resplandeciente, obviamente, o Manucheri, son capaces de gritonearla abiertamente y acusarla de esto y lo demás allá, y detrás de ellos está la juventud y detrás de ellos está este movimiento que se atrapó al Partido Socialista. El Partido Socialista está en una posición imposible. Y tienen que seguir la onda. Están atrapados. Como está atrapada la democracia cristiana, lo que queda la democracia cristiana, como está atrapado el PPD también es lo mismo. Quemaron las naves hace rato. Están en ese tren que va al abismo, a la irrelevancia. Pero ocurre en la vida, ocurre en la política y ocurre en todo orden de cosas, tanto a nivel colectivo como individual, que hay ocasiones terribles en que no hay salida, en que incluso si los protagonistas de esta situación son conscientes de que van cuesta abajo, no lo pueden impedir, no tienen medios, están jodidos. Esa es la sustancia de las tragedias, precisamente. Usted no puede hacer nada. Tiene que seguir adelante, cerrando los ojos y haciéndose la esperanza que se va a producir un milagro y usted va a salir bien del paso. Y no van a salir bien del paso. El Partido Socialista, el PPD, la democracia, va a sufrir la misma suerte que ya sufrió la democracia cristiana, que sufrió ante el Partido Radical, que sufren todos los partidos que ya no tienen ideas propias, que se tratan de sobrevivir con oportunismo, aliándose con los que todavía tienen alguna clase de vida propia. Y eso es el capítulo final. Después viene la página en blanco, después viene el índice, después viene la historia, después viene el post-mortem. Amigos, permítanme recordarles antes de continuar, Pontara, esta, digamos, super editorial, diría yo, que a pesar de que se inició hace muy poco, que está ayudando a personas que están con deseos de publicar un libro y que solo tienen un archivo y no hayan cómo avanzar, o que ni siquiera tienen el archivo, lo tienen en mente, pero no tienen idea de cómo partir, cómo convertir la idea que tienen de un libro en mente en un escrito, cosa que no es, digamos, fácil, aunque parezca que es cuestión de empezar a escribir. No es tan sencillo. ¿Cómo convertir esa persona, ese candidato a escritor, en escritor que publica? Eso es lo que hace Pontara, estimado amigo. Recibe las obras, recibe a las personas. Si tienen solo una idea, les dice cómo llevarlas a la práctica. Si ya las tiene en un archivo, los ayuda a mejorar ese archivo y todos los pasos que conducen a la publicación. De esa es la tarea y el propósito de Pontara, que lo distingue totalmente de otras editoriales que reciben los archivos o
de gente ya conocida, porque ellos quieren hacer un negocio, quieren vender un libro a un público indeterminado, de un autor cuyo nombre es conocido, entonces aceptan su... Pero los autores noveles sufren muchas dificultades para eso. Los rechazan cientos de veces. Le ha pasado a todos los escritores. A todos. Hay casos famosos. He mencionado a Stephen King, pero les podría mencionar 1000 más. Los rechazaron 50 veces hasta que por casualidad de repente les publican algo. Ya. Contara. Sigo con servicios logísticos de ingeniería consultores. Ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar lo que está funcionando mal o más o menos, le van a dar una alternativa mucho mejor y le van a buscar el personal adecuado. Ojo, que con la logística usted se puede hundir si no está funcionando bien. Y sigo con AutoWolf, una empresa muy completa en el servicio que entrega a la gente. En todos los sentidos. Carrocerías del auto. Tienen la carrocería fea, despintada, descolorida o ya con topones. Mándele foto de lo que quiere arreglar, ellos le dan un presupuesto, usted no se ha movido de su casa, todo muy cómodo. Y si usted acepta, van a venir a su casa, delante de sus ojos, a dejarle como nueva la carrocería del auto. Si acaso está demasiado aporreada, se la llevan a un taller por 2 o 3 días, no más. Se lo van a buscar donde usted quiere, se lo van a dejar donde usted quiere. Sigue usted sin moverse de su escritorio, digamos. Le regalan una aspiradora para el auto. Tienen una compraventa de autos usados. Y tienen también técnicos para temas mecánicos si ese es el problema de su automóvil, además de la carrocería. Amigo, un servicio integral, rápido, funcional, que yo personalmente conozco con mi viejo Samsung del año 99, que está, si ustedes lo vieran, como nuevo. Perfecto. Perfecto. Y eso. En el plano internacional, amigos míos, se supone, una vez más, que hay un acuerdo casi listo, un borrador que circula, pero al otro día el borrador se convirtió en algo que le faltan unas pocas cositas. Pero eso es lo que dice Trump. Los iraníes dicen, no tenemos ningún acuerdo, no estamos conversando con los norteamericanos, estamos conversando con otros. Estamos llegando a un acuerdo con Omán. O sea, hay una confusión tremenda. O sea, de repente se habla de paz y se están disparando. Se habla de acuerdo y después una de las partes dice que en realidad no hay acuerdo. Que no están conversando, que no es verdad que estamos en un acuerdo. Es una completa confusión. Una confusión que nace de que al menos una de las partes no haya cómo continuar con sus proyectos y también porque tampoco tiene muy claro cuáles son esos proyectos. Estados Unidos dice, no vamos a tolerar que Irán tenga una bomba nuclear. Eso es todo. Pero ¿cómo lo van a impedir? ¿Cómo? Han bombardeado, han matado, han decapitado a dos niveles de dirigentes políticos militares iraníes. Y surgió un tercero, y el día de mañana surgió un cuarto. Una cuarta generación. Ahí están, haciendo tiempo, desarrollando su proyecto nuclear, jugando a la espera de que Estados Unidos se le agoten las municiones o se le agote la paciencia al público norteamericano, se agote digamos, el fondo político que pueda tener Trump para seguir adelante. Y finalmente, de una manera o de otra, refunfuñando o firmando acuerdos que los van a presentar de la manera más maquillada posible, esperando, jugando a que tienen el tiempo a su favor los iraníes. Esa es la cuestión. Miren, esto es como en un partido de ajedrez que va contra el tiempo. Esas partidas que se llaman muerte súbita. Usted tiene 25 minutos para jugar el partido. Pongamos. Y si se cumplen los 25 minutos y le tocaba jugar y no ha jugado, usted pierde aunque tenía la ventaja total. Bueno, a veces uno juega así y dice, tengo el reloj, estoy con mucho más tiempo que el adversario, estoy en una situación inferior, pero yo me sigo defendiendo, sigo jugando porque el reloj está jugando contra el otro. Eso es lo que está haciendo Irán. Tienen el tiempo a su favor. Ellos solo lo que tienen que hacer es esperar. Les pueden matar unos cuantos tipos más. Le pueden destruir unos cuantos centros más.
les pueden echar abajo unas cuantas instalaciones más. Pero siguen estando ahí y sigue su proyecto. Y siguen estando sus misiles escondidos bajo tierra y los disparan de vez en cuando y ahí siguen y siguen y siguen. ¿Y Estados Unidos qué? Estados Unidos es el que tiene el propósito positivo, tiene que hacer tal o cual cosa. Y resulta que se le está acabando la piscina política, se le está acabando la munición, se le está acabando el tiempo. Por eso es que he dicho que Irán ganó la guerra, ya la ganó. Ya la ganó. ¿Cómo podría no ganarla? ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos para ellos ganar la guerra? Tendrían que entrar con tute a Irán. Pero no pueden. Una invasión terrestre, imposible, militarmente imposible. Vean el mapa. Irán no es un país de este porte, es un país muy grande. Un territorio muy grande. Tienen millones de soldados, reservas. Sería imposible. Imposible, estimado amigo. Militarmente, suponiendo que estuvieran dispuestos, cosa que políticamente imposible, a aceptar un número enorme de bajas, como hacen los rusos, ellos están dispuestos, los jefes militares, a aceptar todas las bajas del mundo porque su población es pasiva, es esclava, aguantan todas, las aguantan todas. Pues pueden seguir mandando tropas que las aniquilen, pensando que la 10ª o la 20ª oleada va a finalmente ganar la guerra. No los norteamericanos, no pueden hacer eso. Que vuelvan nuestros chicos a casa, empiezan a gritar las señoras americanas. Y hay votaciones, un país democrático, hay votaciones, hay elecciones. Políticamente no tiene mucho fondo ya. Están teniendo incluso ya disidentes dentro de los republicanos. No puede. Bombardeando tampoco. Ya se sabe, no hay ningún militar que no sepa que no bastan los bombardeos, el poder aéreo no es suficiente para ganar una guerra. Usted puede destruir todo lo que quiera, pero mientras el enemigo, el adversario esté todavía ahí, haya gente que maneja las cosas, que dirige, que recluta tropas, que se organiza, usted puede seguir bombardeando y no logra mayores efectos. Llega un momento además que el bombardeo ya no produce ningún efecto extra. Ya no hay nada más que destruir. ¿A dónde deja caer las bombas? A los mismos lugares que ya están destruidos. ¿Dónde está el enemigo? Tiene que ocupar el territorio. ¿Cómo se le ganó a Saddam Hussein? ¿Se le ganó solo con el poder aéreo? ¿Con la destrucción de sus tanques? Tuvieron que entrar a Irak, las tropas norteamericanas, ocupar el Palacio de Gobierno, ocupar el país. ¿Cómo se le ganó a Alemania? Se tuvo que ocupar Alemania. Irán no se puede ocupar. Ni siquiera se va a intentar ocuparlo. Es imposible. Es imposible incluso que hubiera la voluntad, aunque el público norteamericano fuera como el público ruso y aguantara hasta la del burro, como se dice. No se puede. Es técnicamente inviable. Incluso los adversarios del régimen clerical verían las cosas de otra manera y dirían, bueno, hay que defender el país ahora. Eso es lo que ocurriría. Entonces, Estados Unidos lo que está buscando, esta confusión que un día amenaza un ultimátum y después lo suspende y hay una tregua, esa confusión deriva de esta situación estructural de que no es posible para Estados Unidos ganar esta guerra. Y tampoco para Israel. Israel puede ser muy eficaz. Tiene gente de la inteligencia del Mossad y otros organismos metidos por todos lados en Irán. Pueden hacerle mucho daño a Irán. Pero rige la misma ley inexorable de bronce militar. Usted no puede vencer a un enemigo si no ocupa su territorio, si no desmonta desde adentro la máquina del adversario. Así es que, estimados amigos, permítanme recordarles ahora a Eudora Vinos. Hágase socio y reciba todos los meses una caja con 3 o más botellas de vinos extraordinarios, únicos, que no se encuentran en ninguna otra parte. Vinos de altísimos puntajes de calidad, marca que usted ni ha visto en las botillerías más pitucas, de esas de los malls del barrio alto, no va a encontrar estos vinos. Vinos extraordinarios,
Perdonen que no les muestro ahora una botella, ya no me quedaban, pero ya me han visto otras veces mostrarle botellas de vinos con marca que ustedes no habían visto jamás. Hágase socio del Club Deudor, amigos. Una vez al mes le va a llegar esa caja fantástica. Sigo con Edisur, editorial que tiene un local, es una editorial chilena, que tiene un local en Compañía 1025, donde va a encontrar todo tipo de libros de autores interesantes, importantes, a precios razonables, libros bien hechos. Tienen además en edisur.cl una sección digital donde usted puede bajar archivos digitales a su Kindle a precios de huevo. Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería que usted ubica en Instagram, @labolleriapirque. Muy efectivo, muy rico lo que preparan, se organizan muy bien, nosotros los conocemos. Si tiene que organizar un banquete que es un cacho gigante, póngase en contacto con Instagram, @labolleriapirque. Y termino con lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones integral, ofrece un servicio completo. No solo diseñar el mensaje o lo que usted quiere hacer conocer para que sea claro y potente, sino que ver, estudiar qué medios usar para que ese mensaje circule, luego evaluar los resultados del mensaje y qué está pasando con el público, luego hacer modificaciones si es necesario, se completa el círculo. Esa es verdadera comunicación. lascarcomunicaciones.cl. Si usted no se comunica, usted no existe. Así es hoy en día. Y debía haberlo mostrado al principio, pero se me fue, me concentro en el programa y se me había olvidado mostrarles y recordarles, amigos, Roma, un viaje inmóvil, un libro, mi último libro editado, no mi último libro escrito, tengo montones de proyectos y cosas que estoy andando. Este es el último que hemos publicado, ya saben de qué trata. Si ustedes quieren saber más detalle de cómo llegué a este tema, cómo llegué a este libro, en el mismo sitio donde ustedes están viendo este programa hay un video donde el historiador y arqueólogo Sergio, se me olvidó el apellido, perdóname, un arqueólogo e historiador muy conocido y muy, muy interesante, me pregunta, conversamos sobre esta materia. También les he contado en distintos programas cómo está construido este libro, los distintos aspectos que se van mezclando en un solo flujo. Cómo llegué al tema, cómo llegué a tales libros que me sirvieron. Luego hablo de algún capítulo de la historia de Roma. Aquí hay un subtítulo en griego, pero está todo traducido. ¿Eh? Una victoria más y estoy quebrado. Esto fue lo que dijo Pirrón. De ahí viene la victoria pírrica. Una victoria contra los romanos que le costó casi todo el ejército. Otra más como esta, decía, y me arruino. Bueno, los está esperando, amigos, en el villegas.cl/tienda. El reparto es muy rápido. Un par de días uno o 2 días en Santiago, 2 o 3 días en provincia. El pago es muy sencillo de hacer. Los precios son el mínimo que teníamos que pedir para, digamos, para pagar la imprenta y todo. Y el libro se va a entretener muchísimo. Está saliendo bastante rápido. Estoy muy contento de eso. Me siento muy agradecido que lo hayan acogido. Y debía haberlo mostrado al principio. Pero se me olvidó nomás. Para otra vez será Roma, un viaje inmóvil de vuestro servidor. Y con esto, amigos, estoy poniendo fin al programa. Para mañana sábado creo que voy a tocar un tema complementario al que toqué el sábado pasado, que fue el de la democracia. ¿Se acuerdan si lo vieron? Ahora voy a tocar otro tema que está vinculado teóricamente a la democracia y que es la llamada soberanía popular. ¿Qué es eso? Lo vamos a tratar de estudiar lo más a fondo que pueda este sábado. Salvo que me aparezca un tema que me parezca más entretenido, más vigente o lo que sea, sería ese. Bien. Muchas gracias por haber estado conmigo y no olviden Roma, un viaje inmóvil. ¿Por qué un viaje inmóvil? Bueno, lo van a averiguar leyendo el libro. Chao, chao.